Bien, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos frente a un tremendo desafío, uno que nos convoca a actuar con mucha responsabilidad y con determinación. No hay agua que perder, eso está claro, y cada gota cuenta. Hoy nos reunimos para celebrar dos nuevas ediciones del 17º Foro de la Economía del Agua y cuarta Expo Agua Santiago, con el firme propósito de aportar, de buscar soluciones concretas a este desafío. Respuestas tanto para el presente como para el futuro, ¿verdad? Trabajando de manera incansable para preservar y regenerar el agua, para mitigar nuestra huella y también para adaptarnos a la nueva realidad. Un desafío inmenso, pero no inalcanzable. Tanto desde el Foro de la Economía del Agua como desde Expo Agua nos hemos propuesto hacer crecer nuestros proyectos, trabajando de manera conjunta, creando y aprovechando nuevas oportunidades, sumando esfuerzos para compartir conocimientos valiosos. Y con este espíritu queremos dar comienzo en el día de hoy a una jornada de trabajo muy comprometidos y muy esperanzados. Por supuesto, sin olvidar a todas aquellas instituciones y empresas que se han sumado, que hacen posible este tremendo evento que estamos realizando en el día de hoy. Así que los saludamos a continuación. Auspicio Platinum, Anglo American y Aguas Andinas, muchas gracias. Auspicio Oro, SIP Entel Digital. Auspicio Plata, Fondo de Agua Santiago Maipo. Nuestros partners internacionales, FIRA Barcelona y Water. Nuestros patrocinadores, Gobierno Santiago, Pacto Global, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Agricultura, Comisión Nacional de Riego, Centro UC, Derecho y Gestión de Aguas, Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, CAPTA, Centro Avanzado para Tecnología del Agua, Conservación Humedales de la Fundación Kennedy, Superintendencia de Servicios Sanitarios, Club Deportivo Universidad Católica, Sociedad Nacional de Agricultura, SNA, Asociación de Mujeres del Agro de Chile, AMAGRO, Centro UC Políticas Públicas, Pontificia Universidad Javeriana y Fundación Proyecto Huerto. También agradecemos a todos ustedes por estar aquí presentes, por hacer de esta jornada una jornada que seguramente va a ser muy rica para ustedes. Una jornada en la cual vamos a compartir experiencias, vamos a compartir conocimiento y también agradecer a todos aquellos que nos siguen a través de nuestros canales virtuales, a través de nuestros espacios online. Por último, hacemos extensivo este agradecimiento también y evidentemente a quienes organizan este evento. Expo Agua Santiago, a cargo de Interexpo, y al Foro de la Economía del Agua, encargado de la curatoría de contenidos. Para más información, ustedes pueden ingresar a forodelaeconomiadelagua.org o a expoaguasantiago.cl. Y déjenme contarles que en esta nueva edición, en esta 17ª edición del Foro de la Economía del Agua y cuarta de Expo Agua Santiago, tenemos más de 4.000 inscritos, lo que nos tiene tremendamente contentos y ya augura todo un éxito. También los invitamos a sumarse a esta conversación, a que nos dejen sus reflexiones de lo que va a ser esta jornada en redes sociales, compartiendo sus apreciaciones en el hashtag AguaChile2024. Sí, ahora entonces vamos a dar inicio a este 17º Foro de la Economía del Agua y cuarta Expo Agua Santiago, un punto de encuentro anual que busca ser un hito en la labor de escucha activa y también en lo que es la reflexión entre Latinoamérica y Europa, entre Chile y España, ¿verdad? Un mundo entero con la sustentabilidad del ciclo hídrico como eje rector. Quiero en primer término saludar a las autoridades que nos acompañan. Senadora de la República Isabel Allende, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. También el embajador de Australia, Andrew Martin, a quien veo ahí, y Senior Policy Officer, Romina van der Berg, muchas gracias por acompañarnos. Saludamos al presidente del Foro de la Economía del Agua, Francisco Lombardo, ahí está, al CEO de Interexpo, José Miguel Sotoluque, Margarita Ducci,
Ella es directora ejecutiva de Red Pacto Global Chile de la ONU. Muchas gracias, Margarita. Y, por supuesto, a Claudia Papich, nuestra directora de contenidos de Expo Agua Santiago. Nos sentimos particularmente orgullosos, la verdad, de esta sinergia que hemos construido durante años entre el Foro de la Economía del Agua y nuestra Expo Agua Santiago. Estar aquí hoy representa un paso importante en la construcción del marco de alianzas entre instituciones que trabajan por un desarrollo sustentable, por la construcción conjunta de un mundo mejor, más sostenible e inteligente. Quiero invitarlos a que suban a este escenario, por favor, senadora Isabel Allende. Quiero invitar también a Francisco Lombardo, a José Miguel Sotoluque y a Claudia Papich. Y voy a pedirle a José Miguel Sotoluque, CEO de Interexpo, que en primer lugar nos dé unas palabras de bienvenida, unas breves palabras de bienvenida, José Miguel. Muchas gracias, Verónica. Bienvenidos todos, muy contentos de estar en esta cuarta versión de la Expo Agua. Saludar a la senadora de la República, Isabel Allende, a Francisco Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua, Estanislao Arana, está por ahí, Estanislao, Asensio Navarro, Jesús Conde. Son importantísimos los aportes que está haciendo desde su inicio lo que es el Foro de la Economía del Agua. Saludar también a Claudia Papi, que es la encargada, la curadora y la encargada de los contenidos para que esto pueda tener el músculo que estamos ya viendo en las versiones anteriores. La Expo Agua nació el 2021 en una alianza con la FIRA Barcelona, entidad ferial que organiza congresos, seminarios muy fuertes en Europa, y que en el marco de su Expo Smart City, un gran encuentro que se realiza en Barcelona el mes de noviembre, tuvimos contacto con la eWater, que fue una feria, la primera feria de ese tipo, donde también el foro, Francisco, ¿cierto?, estuvo generando los contenidos, y de ahí nos nace la idea de crear la primera versión de la Expo Agua en plena pandemia, fase 2, donde teníamos la posibilidad de tener solamente, creo que 200 personas como máximo. Así que partimos con un momento bastante complejo y ya ahora en esta cuarta versión nos cambiamos de recinto. Hemos subido en un 30% las empresas que están exponiendo sus soluciones de tecnología, de productos y servicios que tienen relación con el tema de la seguridad hídrica. Así que muy contentos. Como decía Verónica, también tenemos una cantidad de inscritos que ha duplicado la del año pasado. Esperemos que se animen a venir varios de ellos. Si se inscriben, obviamente, es la esperanza de que tengamos una tremenda convocatoria, y eso genera lo que todos esperamos: negocios, contactos, discusión, y que puedan estar compenetrados en un encuentro que busca ser agente de cambio y que sin duda genere las discusiones que corresponden para el tema de la seguridad hídrica. Por mi parte, comentarles de que todos los contenidos van a estar la próxima semana on demand en la web. ¿Ya? Eso quiere decir de que todo el tema de las presentaciones, de las PPT, de lo que no quieran perderse, va a estar a su disposición para revisarlo y poderlo analizar. Estamos conectados vía streaming también con bastante gente, sobre todo en la red de contactos del foro en Europa. Así que saludos a ellos también. Hay una buena cantidad de visitantes que tenemos. Ahora me topé con varios de Latinoamérica que están viendo esta Expo Agua como un punto interesante de reflexión y de intercambio. Así que por mi parte, darles la más cordial bienvenida a todos, agradecer a nuestros auspiciadores, a nuestros expositores, el gran apoyo que permiten levantar este tipo de proyectos, que son iniciativas privadas y que esperan justamente ser una gran herramienta en el tema de la seguridad hídrica en el país. Así que muchas gracias y bienvenidos a la Expo Agua 2024.
Muchas gracias, José Miguel. Y bueno, el Foro de la Economía del Agua y esta Expo Agua Santiago son un espacio de diálogo, como hemos dicho, de generación de alianzas. Sobre todo, es un espacio en que colocamos a la seguridad hídrica y a las personas, a ustedes, en el centro de nuestros propósitos. De eso nos entrega unas breves palabras Claudia Papich, directora de contenidos de Expo Agua. A ver, este me lo voy a sacar. No, parece que no está prendido. ¿Cómo están? Buenos días. No, con más ánimo. ¿No se imaginan cuánto hemos trabajado para esto? Un montón, con ganas, con ganas. ¿Cómo están? ¡Súper! Nosotros estamos felices, estamos, como decimos acá en Chile, chochos. Este evento ha ido creciendo de una manera impresionante y eso es porque las soluciones en torno a la seguridad hídrica han ido creciendo. Tenemos acá al lado un salón de exposiciones con una cantidad de soluciones, proyectos, iniciativas realmente impresionantes, incluso 2 de ellas de 4 patas y peludas, preciosas, unas perritas que detectan fugas de agua. La encontré ya impresionante. Ya. Sí, yo pensé que la planta potabilizadora de agua que tenemos en la entrada era lo que más nos podía sorprender. Estas 2 preciosuras de 4 patas me robaron el corazón. Pero en realidad lo que quiero yo es agradecer la presencia de ustedes, es celebrar que nos demos estos espacios para conversar, para converger en intereses. Yo sé que hay intereses individuales en las distintas organizaciones, en los distintos sectores, pero tenemos la necesidad de converger, tenemos la necesidad de colaborar, de aliarnos, de articular los esfuerzos y trabajar de manera conjunta, porque necesitamos ponerle velocidad a lo que estamos haciendo. Tenemos que promover estos espacios de diálogo. Hoy es solo una muestra espectacular, pero es solo una muestra de lo que podemos hacer cuando nos juntamos todos a conversar. Vamos a tener 2 salones donde se van a estar generando estas conversaciones, donde nos vamos a estar encontrando los distintos sectores y vamos a estar explorando las diversas perspectivas que hay para avanzar hacia la seguridad hídrica. No hay agua que perder, no hay tiempo que perder. Les agradezco mucho que estén acá, les voy a pedir que interactúen todo lo posible con quienes estemos presentando arriba de los escenarios, con los expositores que van a estar acá en el salón. Ustedes son los que han hecho que esto crezca de la manera que ha crecido. Y bueno, quién sabe qué nos depara ya la 5ª versión de Expo Agua si seguimos creciendo de esta manera, pero vamos a asegurarnos de hoy día lograr consolidar un tremendo evento. Los veo a todos con una cara de expectantes, así es que no me tomo más la palabra y dejo a los demás integrantes de este panel de inicio. Muchas gracias por estar acá, un aplauso para ustedes, porque realmente son los que hacen grande este evento. Muchas gracias, Claudia. Y este evento no sería posible sin el Foro de la Economía del Agua, así que dejo con ustedes a su presidente para que también nos entregue unas breves palabras. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchas gracias a José Miguel. La verdad es que qué importante es la labor que está haciendo o cómo está evolucionando Expo Agua, cómo ha cambiado desde la primera edición, pero incluso cómo ha cambiado desde la última edición en la que estábamos en los sótanos de un gran centro o de convenciones y hemos subido a la superficie porque esto cada vez se ve más y es muy importante. Enhorabuena también por el gran trabajo que no solo haces tú, sino que hace tu equipo, dirigido por Javier ahora, que ha hecho un trabajo impecable. Muchas gracias a Claudia, que hace que este evento, que este foro, que este Expo Agua esté llena de rigor, de ciencia, de conocimiento, y lo hace con la pasión que os ha demostrado en su intervención.
permitidme que le agradezca con todo mi corazón a la senadora Allende que esté hoy aquí. Y en Chile tienen muchas cosas de las que están orgullosos, pero hay personas que representan a Chile, que representan los valores, que representan una forma de estar y de convivir con el planeta que universalmente es reconocido. Isabel Allende representa, encarna a esa visión positiva, esa visión generosa, esa visión implicada y comprometida con el planeta, con los valores y con su país. Muchas gracias, Isabel. Y le voy a agradecer también al ministro Esteban Valenzuela, que iba a estar presente aquí, que creo que ahora tendremos un vídeo suyo, porque está muy comprometido con los temas de agua y hoy está haciendo una cosa muy importante, que es presentar con el presidente Boric un plan especial contra los incendios y tenía que estar, la presentación se hacía dentro de media hora y finalmente le ha sido imposible estar físicamente, pero nos saludará. El agua, el 66%, el agua está implicada en el 66% del Producto Interior Bruto de Chile. Probablemente pocos países, España también, sean países tan vulnerables a una crisis hídrica como somos España y Chile. La agricultura tiene en el core de su negocio, en el core de su existencia, el agua. La minería tiene en el core de su existencia el agua. Pero si vamos más allá, cuando hablamos de energía y hablamos de hidrógeno verde, la materia prima del hidrógeno verde es el agua. O cuando hablamos de inteligencia artificial, el agua es imprescindible para refrescar los data centers que sin el agua no podrían existir. Por tanto, es muy importante, y con este Expoagua, con este Foro de la Economía del Agua, se pone el agua en el centro del debate político, del debate social, para buscar soluciones a una situación que es apremiante. Me van a permitir que, puesto que el agua no es solo economía, aunque nosotros trabajemos fundamentalmente con el análisis económico del agua, el agua no es solo ingeniería, el agua es también cultura, que le dedique un minuto a la lírica. En 1967 apareció el libro póstumo Poema de Chile, de Gabriela Mistral. Eran 76 poemas relacionados con la naturaleza de Chile. Poemas que cantaban sus plantas, sus ríos, sus animales o el mar. Poemas que reunían una visión, una pulsión vital que tenía Mistral, que iba más allá de su afán literario. Me van a permitir que que me apropie de uno de esos poemas, El musgo, que nos incita a imaginar detalles de especies únicas a través de los ojos de un niño. Permítanme leer unos versos. Aunque tus ojos chiquillos rebrillaron en los álamos y gritaste al encontrar maitén, sombrea, ganado, también te enamorarás del mugo aterciopelado, del mugo niño y enano, humilde y aparragado. Ellos no quieren subir como el pino encorado, no pidieron ser vistos ni doncelar de ramos. Ellos duermen, duermen, duermen y callan empecinados, dueños del tronco del coigue, de las moradas y el jardín abandonado. Mugo que duerme y calla, dueño del tronco del coigue. Con esos ojos de niño que brillaron en el gran bosque que describe Mistral, descubrí que ese tronco pertenece a la familia del ruil, especie declarada monumento natural en Chile en 1995. Es una especie emblemática en la región del Maule, incluso está en su escudo de armas, pero además tiene la atención especial de la comunidad científica por ser probablemente la especie más primitiva, más antigua del hemisferio sur y porque esa reliquia nos guarda los secretos de cómo ha evolucionado
el cambio climático desde el periodo Cretácico. El Instituto Antártico de Chile considera que el Ruil está conectado con la historia climática del planeta y que, de alguna manera, en su ADN nos explica la evolución de la temperatura desde la época de los dinosaurios, pasando por las glaciaciones hasta la situación actualmente que vivimos. Y esa imagen quieta y sólida del Ruil estuvo a punto de desaparecer en los incendios de 2017. La sequía provocó el hasta entonces incendio más destructivo, que ha sido replicado, desgraciadamente, hace apenas unos meses. Tuve la oportunidad de vivir esos días cerca de la senadora Allende y vivir el horror o la destrucción que esos incendios ocasionados por la sequía provocaron, que son los que de alguna forma han impedido a Esteban Valenzuela, al ministro de Agricultura, estar hoy aquí. Por tanto, proteger la tierra y el agua para evitar que desaparezca aquello que nos hace únicos es nuestra responsabilidad. Tenemos un inmenso desafío, tanto como sociedad como individualmente, y hay que saber que cada gota de agua cuenta. Por eso tiene mucho sentido esta alianza que estamos haciendo, Expoagua y el Foro de la Economía del Agua. Tiene mucho sentido porque es necesario compartir experiencias, transferir conocimientos desde la academia hasta el conjunto de la sociedad, concienciar, porque el reto que tenemos es mayúsculo para Chile, que es el país latinoamericano con más vulnerabilidad al estrés hídrico, y es necesario para el conjunto del planeta porque los problemas del cambio climático, los problemas de la crisis hídrica no tienen fronteras, no afectan a un solo país. Es necesario buscar soluciones, compartir experiencias de la vieja Europa con la nueva América Latina, aprender de ustedes y compartir las experiencias que tenemos allí. Y eso es el Foro de la Economía del Agua y eso es Expoagua. Es la forma, el espacio donde compartir soluciones, donde afrontar problemas, donde crear complicidades. Decía Mistral que donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú el que aparta la piedra del camino. Y con este compromiso que nos arenga Mistral, tenemos que entender que este es un compromiso hoy colectivo y no es un camino fácil. El reto de la emergencia hídrica requiere implicación pública, implicación privada, reflexión académica, científica, experiencia profesional y compromiso individual y colectivo de todos. Y eso es lo que pretendemos en este foro y en esta Expoagua. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco Lombardo. Bueno, fortalecer los cimientos de la gobernanza del agua es clave para garantizar la satisfacción de las necesidades de la población, del medio ambiente, la economía y al mismo tiempo asegurar la sustentabilidad de las futuras generaciones. Los actores que en este sentido trabajan mancomunadamente son claves. Queremos invitar a la senadora Isabel Allende a que nos dirija unas palabras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, saludarlas a todas y a todos, por cierto, a Expoagua y al Foro de Economía del Agua, Claudia Papich, que veo que aplica el rigor. Bueno, un saludo para todos ustedes. La verdad es que yo quisiera antes que nada señalar algo que ya lo sabemos, que de hace décadas nos han dicho en relación a Chile y nuestras políticas públicas y nuestra posición frente al tema del agua. Pero hemos avanzado parcialmente. Yo creo que para nadie es desconocido que hoy día tenemos 43 órganos del Estado que tienen diferentes funciones relacionadas con el agua. Ustedes comprenden que eso hace bastante poco eficiente en un cierto momento la coordinación y una gestión unificada del agua, un recurso vital como todos entendemos. Por lo tanto, tenemos un primer desafío. Ha llegado la hora, no hemos tardado demasiado, esto ha sido refrendado por estudios públicos, Banco Mundial, Fondo Monetario, la OCDE,
todas las veces nos han reiterado que Chile está en deuda en cuanto a que no tiene una gestión unificada y no logra efectivamente todavía hacer que estas 43 organismos diferentes tengan una autoridad que debería ser mucho más autónoma y a la cabeza para poder coordinar este conjunto de políticas. O sea, francamente, todavía seguimos en deuda. Es cierto, uno podría decir de que hemos ido avanzando. Tuvimos la reforma del Código del Agua, muy importante, que establece algunas limitaciones a los derechos de aprovechamiento en función del interés público, la prioridad del consumo humano, que por supuesto es fundamental, pero no es suficiente. O sea, tenemos que todavía tener una mejor planificación, gestión relacionada con el agua. Y, por cierto, con el desafío, Chile, como se dijo muy bien, es uno de los países más vulnerables, está entre los 20 países más vulnerables del mundo en relación al cambio climático y la escasez hídrica. Nosotros tenemos una de cada 3 comunas que está con decreto de escasez hídrica, tenemos un porcentaje importante de la población, incluso en términos rurales, que no accede al agua, que incluso se abastece con camiones aljibe, y por lo tanto también hay un desafío en nuestra respuesta, en nuestra resiliencia, en nuestra capacidad de adaptarnos al cambio climático. Y ahí creo que todavía tenemos que seguir avanzando. Por cierto, no hay una buena política si no hay una información adecuada. Y en ese sentido todavía estamos un poco deficitarios, aunque hemos avanzado, entre otras cosas, con la reforma del Código del Agua, a lo menos tenemos que tener un registro que ni siquiera estaba como tal, de los derechos de aprovechamiento y, por cierto, con la posibilidad de caducidad si efectivamente no se ocupan. No hay inversión, no se hace ningún proyecto. Por lo tanto, al menos tenemos que ir avanzando a una buena información, que es como la base de una buena política. Pero además de eso, yo creo que nosotros tenemos que seguir avanzando, y lo hemos hecho en algunas experiencias, a raíz de lo que aquí está ocurriendo y la importancia de una buena alianza público-privada. Por primera vez tuvimos la experiencia de generar una planta, como es el caso de Consa, una empresa pública en la región de Atacama. Y yo creo que fue bastante virtuoso, efectivamente, la experiencia de haber hecho esta asociación pública-privada en la cual el Estado invirtió, efectivamente, pero a partir de esa inversión, a lo menos se logró que ya a la hora de distribuir esa agua a una región que estaba con enormes carencias, no se aumentara en un 70%, como eran las primeras simulaciones que le iba a costar al usuario el agua. Por lo tanto, fue esa gestión, esa inversión y esa capacidad que ha permitido generar entonces a través de esta empresa de Consa el abastecimiento de agua, pero al mismo tiempo evitar que todo eso lo pagara en un 70% las personas beneficiadas. Yo creo que ha sido una buena experiencia, pero también es un llamado de atención que es necesario entonces la participación de todos los actores. Y nosotros no podemos restarnos mundo público y, por cierto, privado. Y creo que también ha sido importante el hecho de que nosotros, a propósito de esa experiencia, hicimos hace muy poco una nueva ley, recientemente la ley 21.639, que nos ha permitido y nos permite ahora, cosa que no se podía anteriormente y así lo había determinado la Contraloría, ahora faculta efectivamente a que pudiese efectivamente el Ministerio de Obras Públicas generar incluso plantas, generar también plantas desalinizadoras, por ejemplo, para consumo humano o multipropósito. Esto estaba vedado, hoy día es posible que pueda participar y ya existe en ciernes, en principio, por ejemplo, un proyecto que sería cerca de La Ligua, donde tendría el Ministerio de Obras Públicas la posibilidad de hacer una planta no demasiado grande, pero que sí vaya directamente al consumo humano. Es una experiencia que también tenemos que avanzar. Pero además, algo importante, acabamos de terminar en el mes de agosto la ley marco, en principio, del proceso de desalinización. Nosotros queremos tener una política nacional de desalinización, una ley marco que establezca reglas claras y que permita, mediante un informe vinculante de la Dirección General de Agua, poder entregar en concesión entonces a plantas que pueden ser multipropósito, sea consumo humano o sea mixto para otros consumos. Pero creemos que es importante contar con ese marco y, por lo tanto, facilitar el que se pueda ejercer de la mejor manera y, por cierto, con eficiencia. También quisiera señalar de que para nosotros, así como en el reciclaje uno dice, bueno,
en lo posible reducir, en lo posible, por supuesto, también reutilizar o reciclar. Respecto al agua, partamos por cierta conservación. Y yo creo que es importante lo que la propia naturaleza nos entrega, y en ese sentido sacamos una ley de turberas, sacamos la ley de humedales, que nos permite también tener ciertas respuestas que la propia naturaleza nos entrega, y tenemos que ser cuidadosos al respecto. Por cierto, es como un primer escalón, pero a eso hay que agregar la eficiencia. Y yo temo decir, y con dolor lo digo y frustración, que presentamos una moción de eficiencia hídrica, que es un poco el símil lo que logramos hacer, que sí lo logramos con eficiencia energética, donde incluso hay una huella y que se valora, digamos, aquellas iniciativas que ahorran energía. Bueno, nosotros queríamos hacer el equivalente en agua y lamentablemente llevamos 4 años de tramitación, está todavía en la Comisión de Hacienda y no logramos sacarla. Mi comisión, la Comisión de Recursos Hídricos, sí la sacamos. ¿Por qué es importante? Porque es obvio, y ustedes lo decían por aquí, no hay agua que perder. Y este país tiene muchas deficiencias en términos de la eficiencia, o sea, hay mucha pérdida. Hay pérdida en distintos niveles por distintas razones, pero claramente tenemos que hacernos cargo. Y por lo tanto yo lamento que no hayamos logrado aquello, porque nos parecía importante tener una cierta huella del agua, por importante también poder certificar, como lo hacemos con la energía, cuando podemos poner incluso en los, por ejemplo, un refrigerador, el nivel de ahorro que significa. Bueno, podríamos perfectamente hacer un sello, certificar, de decir la huella del agua, mira, aquí se está usando energías renovables, aquí se está logrando eficiencia y, bueno, yo espero que pueda salir más adelante, pero creo que era necesario. Porque es otro nivel, conservación, eficiencia, pero tenemos que seguir avanzando. Y en ese sentido nos demoramos 5 años para que saliera el reglamento por parte del Ministerio de Salud y que la Contraloría lo aprobara para la reutilización de las aguas grises. Es una pérdida impresionante como país de oportunidad que nos hayamos demorado 5 años para tener un reglamento. Créame que nos hemos quejado todos los años y todos los años hemos mandado oficio y decíamos no es posible, pero bueno, entre la Contraloría y el Ministerio de Salud fue un largo trámite. Espero que sea una de las herramientas. Estamos en proceso, trabajando junto al Gobierno para otra forma también de reutilización, que son el caso de las aguas industriales o aguas negras. A nosotros nos parece que lo que hoy día se lanza a través de los emisarios submarinos hay una falta de aprovechamiento, porque podría perfectamente pasar a un estado superior de tratamiento en lugar de ser solo básico primario, poder tener un tratamiento secundario o terciario incluso, que permitiría perfectamente poder usar no solo para riegos verdes, sino que como lo hacen en Europa, también incluso no solo para la agricultura, para alimentos e incluso en algunos países más avanzados llega al consumo humano. Y nosotros estamos lanzando, digamos, con apenas un tratamiento muy básico. Y ahí hay un enorme déficit que yo espero que avancemos. Y como les digo, hay en principio interés de parte del Ministerio de Obras Públicas, por lo tanto estamos trabajando en una mesa técnica para avanzar en esa legislación que nos permitiese efectivamente una mejor reutilización, que yo creo que es necesaria. Y por cierto, después, claro, hay que agregar nuevas fuentes de agua. Una de ellas, que no es necesariamente la única ni la bala de plata, pero la ley marco de desalinización nos va a permitir también dar un paso más, con regulación, con facilidades, con certeza y con capacidad para que nosotros entreguemos en concesión y se pueda efectivamente establecer estas plantas desaladoras que permiten, como digo, fomentar o por lo menos potenciar el consumo humano y también, por cierto, otros consumos. Entonces, fue importante sacarla, esperemos terminar de avanzar los últimos pasos que nos quedan. En definitiva, yo creo que nos falta todavía llegar. Bueno, hay algo que también logramos sacar con la ley marco del cambio climático, los planes estratégicos. Yo creo que también es bien importante que ya empezamos a trabajar de manera piloto, el gobierno me estoy refiriendo, o las políticas públicas, las primeras 10 experiencias piloto de manejo integrado de cuencas. Yo creo que la cuenca es la base donde debiera efectivamente generarse una buena política, una política unificada, integral, con participación completa de todos los actores. Estamos en proceso, por lo menos, de lograr las primeras experiencias piloto y es muy importante que hayamos considerado en la ley marco el que debe haber a lo menos un estudio en cada cuenca de hidrología que nos permita saber con cierta certeza realmente cuántos recursos tenemos.
no solo superficial, sino que subterráneo, porque aunque parezca increíble, no tenemos muchas veces esa información ni esos estudios. Entonces, a veces se entregan derechos de agua sin tener ni siquiera la información correcta de la reserva de agua subterránea que se tiene o cuánto está afectando o si esa cuenca es capaz de reponerse naturalmente o no. Para no extendernos, solamente puedo decirle, como legisladora en este caso y parte de la Comisión de Recursos Hídricos, estamos avanzando en temas que nos parecen muy relevantes. Esperamos seguir haciéndolo, pero seguimos al debe en lo que yo creo y planteé hace un tiempo atrás, unos meses, hace casi un año, un poquito menos, y que logramos un proyecto de acuerdo, que no es una legislación, es solamente un téngase presente, donde se le solicitaba al gobierno decir, mire, yo creo que ha llegado el momento para que tenga en consideración hacer un gran acuerdo nacional por el agua, donde estén sentados todos los actores. Aquí necesitamos las innovaciones tecnológicas, ustedes que están representando a cada una de esas empresas, que están particularmente motivadas e interesadas para un mejor aprovechamiento, para una mejor tecnología, para ahorrar agua, para ser más eficiente, y enhorabuena. El mundo académico, por cierto, el mundo público, sus legislaciones, en fin. Creemos que llegado el momento que este país debería tomar conciencia, que no podemos seguir con la actual dispersión, que no podemos seguir con la ineficiencia que eso demuestra, que por más que avancemos en darle más facultad a la Dirección General de Agua, que la dotamos de mejor instrumento, hasta de drones para mejor fiscalización, en fin, no es suficiente. Y yo terminaría o cerraría diciéndole, los invito a que reforcemos esta petición que le hemos hecho, que tuvo en principio buena acogida, pero no se ha concretado. Por lo tanto, ojalá sea una de las principales conclusiones. Se requiere un gran pacto nacional por el agua, donde estén sentados todas y todos y podamos hacer del agua de verdad ese acceso que hoy día tenemos, población que ni siquiera accede al agua, que no solo es vida, sino que también es un derecho humano. Muchas gracias. Muchas gracias, senadora Isabel Allende, por esas palabras. Y para terminar esta ronda de saludos iniciales, bueno, les contamos que el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, no pudo estar presente por razones de fuerza mayor, pero nos ha querido saludar a través de un video que les pido por favor ahora lo veamos. Saluda a las y los participantes del Foro Económico del Agua, Esteban Valenzuela Bantrec, ministro de Agricultura. Lamento no poder acompañarles, pero con el presidente tenemos una actividad muy importante a la misma hora. Saludar, por cierto, a José Miguel Sotoluque, de Interexpo, también de Expoagua a Claudia Papic y a nuestro amigo Francisco Lombardo, presidente del Foro de la Economía del Agua, y a nuestra querida senadora Isabel Allende, que tanto hizo porque sacáramos con acuerdos la ley de riego nueva, que ha sido todo un aporte a Chile, con trabajo mancomunado con las asociaciones de canalistas, los regantes, pero también con mayor foco en sustentabilidad en los proyectos multipropósitos que ayudan también al combate de incendios, al agua potable, junto con el agua para la agricultura, generar confianza en tractores y un boom de proyectos con la agricultura familiar campesina. Como ustedes saben, Chile es de los países más golpeados por el cambio climático, pero también hemos tenido capacidad de resiliencia y de respuesta en el trabajo público-privado. En eso nos alegran varios procesos. Por ejemplo, soy el presidente del Consejo de Riego de los distintos ministerios y hemos logrado destrabar proyectos con amplio consenso por la vía de que sean multipropósitos. Hay empresas que nos proponen crecientemente desaladoras multipropósito también para dar certeza al boom agrícola, pero particularmente de fruta de exportación que tiene Chile. Chile es una economía, un país pequeño, sin embargo somos el principal exportador de fruta desde el hemisferio sur al hemisferio norte. De allí existen también posibilidades para la agricultura y la fruticultura que debe seguir creciendo. Este va a ser año récord, más de 7.000 millones de dólares en exportación en fruta, lo cual fortalece nuestra economía alimentaria, pero esto requiere certeza en el agua. El presidente Boric recibió a la Sociedad Nacional de Agricultura, el presidente Antonio Walker
propuso un pacto de mayor cooperación público-privada, de avanzar también en los temas de concesiones con corresponsabilidad y un camino que estamos fortaleciendo junto al Ministerio de Obras Públicas, cuya ministra Jessica López, que tiene una larga experiencia de cooperación público-privada, ha estado encabezando dichos procesos. Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile. Chile avanza. Eso, un aplauso y agradecemos al ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, a la distancia por ese saludo. Ya vamos a entrar de lleno entonces en lo que es el contenido de esta jornada, pero antes queremos agradecerles y sacarles por favor una foto oficial a quienes nos acompañan aquí en el escenario. Vamos a sacar 2 fotos. Una, sí, y después otra. Eso. Y ahora quiero invitar también a que suba al escenario a Margarita Ducci, directora ejecutiva de Red Pacto Global de la ONU. Quiero invitar a Estanislao Arana, director de contenidos del Foro de la Economía del Agua, por favor que suban para sacarnos una foto. Adelante, Margarita. También al embajador de Australia, Andrew Martin, y a Romina van der Berg, por favor, para que suban a sacarse una... Y a Javiera Sotoluque, gerente general de Interexpo, por favor. Muchísimas gracias. Y ahora sí, damos por inaugurado este 17º Foro de la Economía del Agua y 4ª Expo Agua Santiago, y entramos de lleno en el programa de la jornada del día de hoy. Adelante. Gracias. Ya. Sí, la senadora va a tener que retirarse porque tiene que, evidentemente, hacer cosas de su agenda, pero agradecemos su presencia esta mañana. Muchas gracias, senadora Isabel Allende. Y entonces entramos de lleno, como les decía, en el programa de la jornada del día de hoy, no sin antes recordarles la invitación a compartir sus opiniones, sus reflexiones en nuestras redes sociales a través del hashtag AguaChile2024. Sin más detenimiento, damos comienzo entonces a la primera conferencia del día titulada Contexto global y desafíos locales en seguridad hídrica. Nos acompaña en la moderación Claudia Papich, directora de contenidos de Expo Agua Santiago. Les cuento que Claudia ya estuvo con nosotros dándonos su saludo, pero ella es bióloga y magíster en ecología de la Universidad de Chile con un MBA de la Pontificia Universidad Católica de Chile, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara Nacional de Laboratorios Farmacéuticos, directora en Cambridge Business Association, directora no ejecutiva y asesora de empresas, y por más de 25 años ha contribuido al fortalecimiento de organizaciones de diversas industrias en desarrollo sostenible. Claudia, el escenario es tuyo. Muchas gracias, Berito. Corresponde ahora que demos inicio al 17º Foro de la Economía del Agua con su conferencia inaugural, donde tenemos la suerte de contar por fin con el doctor Alex Godoy. Todas las Expo Aguas lo he invitado y nunca estaba en Chile, así es que este año lo agarramos acá. El doctor Alex Godoy Faúndez es profesor asociado y director del Centro de Sustentabilidad de la Universidad del Desarrollo. Es miembro del Comité Científico en Cambio Climático del Gobierno de Chile, actual autor del reporte de Nexus en Agua, Alimentos y Energía del Panel Intergubernamental en Biodiversidad y Cambio Climático, autor del Global Environmental Outlook del Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas
y editor revisor del último informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, o lo que conocemos como el IPCC. Además, es socio de Resilience Actions Consulting Group y un muy querido amigo, tanto de Expo Agua como mío en lo personal. Así es que me siento feliz de tenerlo aquí y que nos pueda compartir esta conferencia inaugural. Adelante, Alex. ¿Lo vaya a hacer parado? Primero que nada quisiera darle gracias a la invitación a Expo Agua y es verdad poder estar acá. No voy a decir nada nuevo que ustedes no sepan, de hecho numerosos de ustedes son bastante expertos, de hecho hay unas perritas afuera que son bastante más expertas en agua que incluso yo, pero quisiera darle la visión global de lo que estamos viendo internacionalmente. ¿Ya? Y quiero que, yo sé, estoy de acuerdo con lo que dijo la senadora, no me voy a referir al caso nacional, me voy a referir a un contexto internacional, que es lo que nosotros estamos viendo. Ahora se celebra en las próximas semanas la COP en biodiversidad, donde el tema de finanzas, del cumplimiento del acuerdo, del convenio y también de cómo se digitalizan ciertas cosas en biodiversidad están llegando. Estamos en un contexto de la triple crisis que suena como un mantra en el cual hablamos contaminación, cambio climático, biodiversidad, pero los temas están completamente entrelazados entre sí. De hecho, la próxima COP en Bakú, en Azerbaiyán, tiene que ver con cambio climático, anteriormente la COP16 de biodiversidad, y después, si ustedes no saben, entre el 25 y el 1 de noviembre tenemos que ir a negociar, me toca ser parte del grupo Open Ended para lo que es la Convención de Reducción del Plástico. Eso también afecta de muchos aspectos y también afecta a los temas hídricos porque la producción del plástico consume, el packaging consume, qué sé yo. Entonces, hay muchas cosas que están pasando y que van más allá de la solución de una bomba solar. ¿Ya? Entonces les voy a dar el contexto global y por qué nosotros tenemos tantas soluciones puntuales. Me toca ser también scholar del Whittaker Center, trabajamos temas de la Universidad de Harvard, trabajamos temas de negociación internacional y la idea es mostrarle a ustedes qué es lo que hemos visto. Para nadie esto es, digamos, aparte que hay escéptico del cambio climático, podemos decir que los últimos 20 años han sido los más calurosos, han caído a partir de 2020. Esto es bien paradójico porque estamos viendo problemas sociales en términos de las nuevas generaciones. Para las nuevas generaciones que nacieron después del 2020, incluyendo mi hijo que tiene 21, para él este clima es normal. Para quienes somos más viejitos, hemos perdido el pelo y que ya estamos ya a puertas de jubilarnos pronto, sabemos que este clima no es normal porque sabíamos, nosotros nos quedamos con las imágenes en Chile por lo menos, de inundaciones, de un río Mapocho lleno de agua, incluso autos flotando, y de hecho hoy día estamos viendo que el huracán Milton está azotando hoy día a Florida y sabemos que los últimos 7 años han sido los más cálidos y la tendencia es al alza. Lo que vemos es que esto no ha parado, simplemente se ha reducido la concentración de gases de efecto invernadero en términos de emisiones, que se ha ralentizado, pero las concentraciones siguen al alza. Jimmy Skia, el que hoy día es actual director del IPCC, ex vice-chair del grupo número 3 en mitigación de cambio climático, un ex jefe, dijo The Guardian, vamos hacia los 3 grados, ya ni siquiera lo que nosotros pensábamos en el IPCC de 2,7 grados. Esa es la realidad. Y esto tiene que ver finalmente con el aumento de la alza de temperatura y con lo que nosotros vemos con alzas promedio, que son consecutivas al año. Hay gente que me dice, ya, pero Alex, hace frío hoy día. Sí, pero eso es una visión bastante reduccionista porque lo que vemos en términos de reacción climática y en términos de temperatura es lo que nosotros llamamos regímenes climáticos de largo plazo. Cuando tenemos un verano muy, muy cálido, con extensas de temperatura, tenemos una reacción climática en otros meses en los cuales es muy, muy frío. Pero son prácticamente temperaturas mucho más cortas. Esto significa que el verano podría ser lejos más cálido y eso altera los patrones hídricos, que es lo que estamos viendo, lo que decía la senadora, la información que tenemos de los patrones de lluvia, etcétera. Hemos tratado de modelar esto a través de lo que es el balance hídrico, las proyecciones a través de distintos tipos de medios. Hoy ya estamos avanzando hacia lo que son modelaciones usando modelos de algoritmos de Markov. Esos algoritmos de Markov nos permiten predecir muy bien de un año para otro. Lamentablemente no nos permiten predecir cuándo va a llegar la lluvia o cuándo vamos a tener distintos niveles de pluviometría para los distintos departamentos como son
cauces superficiales, lo que son, por ejemplo, material nivoso y obviamente glaciares. Y esto es muy importante porque ustedes trabajan el concepto de cuenca, que es un espacio geográfico en el cual obviamente es muy distinto entre unos y otros, y la compartimentalización del agua, ya sea en los cauces a nivel de material nivoso o de glaciar, contribuyen con este balance hídrico en la disponibilidad hídrica de forma diferencial, y algo que tenemos que entender. Estamos trabajando con la PEC, así me gustaría invitarlos, Claudia, a la Expo Agua, que se unan a esto que estamos organizando con la Universidad del Desarrollo, la PEC y 21 economías, en cómo nosotros podemos integrarnos las 21 economías en un sitio que permita converger con toda la información, incluyendo la del Gobierno de Chile. Ahí nosotros vemos que todos los años van a ser lejos más cálidos, y lo más probable es que el próximo año siga siendo más cálido, y este año ya lo fue, a pesar de que hoy ya tenemos esa temperatura. Tenemos algunos temores en términos internacionales, que son básicamente que el calor que atrapa la atmósfera, como funciona como una máquina termodinámica de Carnot, el calor que se acumula producto de la capacidad calorífica de los gases de efecto invernadero, tiene que ser rechazado, o sea, tiene que pasar a otra fuente. Y obviamente los océanos y el agua es el último reservorio que absorbe calor de la atmósfera. Si nosotros no tuviésemos los océanos, hoy día las temperaturas de la atmósfera sería 2, 3 o hasta 4 grados más de lo que estamos recibiendo. Por lo tanto, el último reservorio que tenemos son los grandes océanos. El 93% del calor que se rechaza de la atmósfera incrementa la temperatura de los océanos, y esto hace que las temperaturas de los océanos también vayan aumentando, que son los últimos eslabones que nosotros tenemos de reservorios de agua. Aquí se ha hablado de salación, pero también gran parte de la regulación climática funciona en ello, y hemos visto una correlación entre las temperaturas de las atmosféricas y las temperaturas de los océanos. Uno de los problemas que nosotros estamos viendo es, obviamente, los polos, usualmente, que son casquetes polares que funcionan como espejos que permiten reducir la absorción de calor. Para que nosotros entendamos, la luz del sol se refleja automáticamente, y esa luz del sol que se refleja pasa por periodos de verano en que se derrite el Ártico, y obviamente en invierno se vuelve a reconstruir. Hemos visto que esa reconstrucción se ha ido perdiendo, y lo que es peor, que si nosotros el Ártico se derrite, que en realidad está flotando sobre la superficie de los océanos, la tasa de captura de calor por los océanos sería más alta, incrementando a su vez la temperatura per se. Hemos llegado ahora a tener en el 2018 temperaturas sobre 28 grados, 50 grados Fahrenheit en el Ártico, y hemos tenido pérdidas en el Ártico que hoy día realmente nos hacen pensar que incluso podrían afectar los movimientos de las corrientes oceánicas, lo que nosotros le hemos llamado, no sé si ustedes han escuchado, en lo que se llama los tipping points, que es la forma cursi de poder decirlo en inglés, que es un punto de inflexión, que puede ser un punto de no retorno. Si nosotros el Ártico desaparece, lo que no sabemos todavía son las predicciones de los movimientos de las masas de agua, y entre ellas la corriente de Humboldt, que es la que nosotros nos da el clima. Por lo tanto, ahí ya tenemos un doble desafío, que es entender también las proyecciones bajo una pérdida de corrientes marinas que podría cambiar completamente la circulación de los océanos. Eso también se ha sido correlacionado con pérdidas de reservorios de agua. Aquí decía mi colega, el 66% del PIB está involucrado ya sea en aguas nacionales, pero también se exporta numerosa cantidad de agua, lo que se llama el agua virtual o el trading water, que hoy día no lo hemos metido en términos de comercio. Se está hablando en la Comunidad Europea de la medición, así como hay un CBAM, podría venir un Water Border Adjustment Mechanism, que en un fondo es para ajustar las transferencias de agua. Aquí mi colega es español, así que sabe lo que estoy hablando, que todavía discutimos si es un impuesto transfronterizo o una tarifa aduanera, pero eso ya lo tiene que ver la World Trade Organization, no nosotros. Y en ese sentido, las reservas de agua, si nosotros nos vemos, por más que hablemos de desalación, la desalación no es la bala de plata. Sabemos que es una solución local muy relevante, porque tenemos que trabajar en los territorios, pero no es la solución global. Ya, la solución global es mucho más compleja, y la integralidad de las soluciones que estamos viendo en la Salón del Lago, en la desalación, en la eficiencia hídrica, en la conservación del acuífero, en la promoción de las recargas de agua subterránea, etcétera. Lo que estamos viendo es que del 100%, 97% agua salada. Si uno tiene los números mágicos, 3% es agua dulce, ese 3%, 1,5% es agua que puede ser usada en términos humanos, y solamente la que está accesible entre un 0,5 y 1%. Es lo que manejamos como los números. Podemos tener ciertas discrepancias entre los científicos, pero no es más. Y también lo hemos visto a nivel de la Antártica. La Antártica está sufriendo un derretimiento constante, en la cual hemos tenido pérdidas, y esto hace subir la masa oceánica. Por tanto, en algunas partes se están enfriando, y hemos perdido, digamos, gran parte de los deshielos. De hecho, no sé si ustedes vieron las noticias, la Antártica se está enverdeciendo. ¿Ya? Dicho eso,
Estas son las modelaciones simuladas de la velocidad a la cual estamos perdiendo masas de aguas a nivel de la Antártica, que son los últimos reservorios de agua dulce per se, y obviamente como es una placa tectónica con masas de agua encima, los derretimientos de las masas de hielo lo que hacen es incrementar el nivel de los océanos, y eso lo hemos visto a través de las fragmentaciones continuas de lo que son los icebergs, que están flotando cada vez más, y obviamente esto genera, digamos, lo que vamos a ver más adelante en términos de impacto, lo que ve la gente de impacto. Y ustedes van a entender por qué en la próxima COP una gran parte de la discusión de la Conferencia de Partes para el Cambio Climático y Adaptación, porque hoy día tenemos problemas de adaptación. Nosotros somos de lo que se llama el sur global, no somos ni país desarrollado, a pesar de ser un país OCDE, somos un país que sigue estando en el sur global con problemas de vulnerabilidad en adaptación al cambio climático, donde el agua es el principal conector de todas las áreas industriales. En la medida que aumenta la temperatura, hemos visto que aumenta lo que se llama la evapotranspiración, que es la palabra ciútica para poder decir la evaporación de los océanos y la transpiración a partir de organismos vivos. Esto aumenta la cantidad de agua presente en la atmósfera, que obviamente agua que sube tiene que caer, y es lo que nosotros vemos con las intensidades como el huracán Milton, que siempre vemos en Estados Unidos, temporada de huracanes, pero no olvidamos los tifones, por ejemplo, lo hablamos de los ciclones, que son el sudeste asiático, en el mar Índico, etc. Y obviamente, bueno, yo soy de Iquique, para mí siempre era el invierno boliviano, una forma coloquial de decir como el monzón, o digamos la evapotranspiración que viene del Amazonas, pasa por el altiplano y cae en los meses de verano con lluvias intensas en el Valle de Azapa. Si alguien acá trabaja en el Ministerio de Agricultura en el norte, se va a dar cuenta que tenemos cada vez más problemas con pérdidas de carreteras, pérdidas de cultivos, porque obviamente ahora no solamente tenemos un problema de escasez de agua, sino que tenemos un problema de desastres naturales con intensidades que sobrepasan las capacidades de los suelos de ser recuperadas, que lo que tenemos son deslizamientos de tierra, ya vamos a ver las catástrofes, pero también esa precipitación vuelve a los océanos y obviamente vuelve al ciclo del agua, pero no sabemos si embalsarlo o no. Siempre hay una discusión, más embalse o no embalse, depende del lugar donde estamos puestos, y muchas veces hacer una obra que va a tener una resolución para 30 años, ni siquiera si podemos predecir agua para los 5 años más, digamos, podrían ser un problema de política a nivel de gobierno. Para ustedes, que son a lo mejor que están trabajando en el territorio, su mayor preocupación es si hay disponibilidad de agua para la siguiente estación. Y en la medida, obviamente, que aumenta la transpiración, la evaporación de los océanos, también aumenta la evaporación a partir del suelo, fenómeno que ustedes conocen como sequía. La sequía no se mide, se decreta. Nosotros estamos tratando de trabajar modelos a nivel global que nos permita definir indicadores de adaptación junto con la iniciativa de Marrakech, en IPAN, en Marruecos, que nos permitan definir ciertos indicadores de sequía para poder decirle a los tomadores de decisión, ya no solamente a los policy makers, sino a los decision makers en el sector industrial, y digo sector industrial y no sector privado porque hay industrias que son públicas y estatales, que permitan antelarse a lo que son los desastres naturales debido a este tipo de fenómenos, y ese tipo de sequía y ese tipo de anomalías entre huracanes, tifones, sequías, lluvias, desastres naturales, nos ha llevado a llevar un registro en el cual se han intensificado lo que nosotros llamamos las anomalías de precipitación en los últimos 70 años. Y por eso en un fondo tenemos hoy día lluvias que no debieran haber ocurrido, tenemos lluvias que ya les voy a mostrar en los meses en los cuales no es recurrente. ¿Qué es lo que ve la gente? Esto, y esta es nuestra principal preocupación hoy día a nivel internacional. Yo sé que el tema acá es agua, Claudia, perdona, pero vamos a ver cómo el agua se relaciona con desastres naturales, que al final significa pérdidas de cultivos, significa cuando el agua cae a nivel, por ejemplo, cuando existen los procesos de floración, o sea, todo está ligado, a pesar que concuerdo con el ministro que ganamos 7.000 millones de dólares, pero eso es balanza comercial por el precio del dólar. Tenemos que pensar que la cantidad de suministro de alimentos no es la suficiente para todas las partes del globo, y lamentablemente hemos visto que desde 2005 hasta el 2015, acorde a los datos que manejamos con Diego Rivera en el Centro de Investigación en Sostenibilidad y con el Fondap CREAM y el Fondap CR2, ha aumentado un 175% la canasta básica de los alimentos. Eso significa que cosa que exportamos encarece los productos acá, porque obviamente si yo soy productor prefiero capturar, digamos, los economistas, capturar el precio del mercado extranjero, que fue lo que pasó con la guerra de Ucrania con el precio del trigo. Por eso el precio del pan subió bastante cuando se inició la guerra de Ucrania y Rusia, dado que estos dos productores de trigo. Y lo que vemos al final con estos patrones climáticos, que existen pérdidas, vemos esto ocurre en Brasil, Belo Horizonte, en Argentina, en Los Amores, recibió en una semana mucho más precipitación de lo que haya caído en todo el año, con pérdidas sobre el $1 billón estimado, para que usted se haga una enormidad, una dimensión en sus cabezas. En términos de incendios forestales, Chile perdió el año pasado 1 punto del PIB. Ya, eso es como para que ustedes dimensionen qué son lo que es los gastos en
amenaza del incendio forestal, más todos los procesos ex post, que son todos los efectos cascada que vienen después del incendio forestal, que tienen que ver con salud, que tienen que ver con problemas respiratorios, que tienen que ver con pérdida de cultivos, con pérdidas de empleo, con recuperación de casas, etcétera, y que al final lo estamos pagando y ustedes, como nosotros lo vemos, inflación. Corríjanme los economistas. Ahora, esto no es exclusivamente nosotros para que nos sintamos víctimas, esto está ocurriendo en todas partes del mundo. En Europa se sabe, en Europa han estado en niveles críticos de extracción en el nivel de acuífero, España también lo ha vivido, es cosa que veamos las proyecciones en Madrid. Madrid es muy hermoso, pero tiene proyecciones climáticas que no son agradables para los próximos 20 años, ¿ya? Y quedan pocas zonas que van a poder ser habitables o nos va a reformar el mapa. A esto le llamamos adaptación porque lo que yo estoy diciendo, que es una catastrofista, lo hemos dicho desde el 2000, a partir de los distintos informes del cambio climático. La diferencia es que hemos visto hoy día que se están cumpliendo todas las predicciones que hemos dicho. Hemos visto en Argentina, llueve mayor cantidad en menor breves lapsos de tiempo, el agua o la capacidad de campo, como dicen los agrónomos, que es el agua que es capaz de retener el suelo entre el punto de marchitez permanente y el punto de inundación. Obviamente no resiste, obviamente estos son 4,9 pies, o sea, 1,5 metros en 15 minutos. Esto es Asunción del Paraguay, no quise mostrar otras latitudes del mundo. Esto fue Chile, esto, no sé si se acuerdan, esto fue en marzo del año 2015, donde la gente se permitió construir en una parte de la cuenca en el cual el río simplemente retomó su cauce cuando llovió a niveles que estábamos acostumbrados hace prácticamente 45 años atrás. Tuvimos 100.000 personas en albergue, esto es marzo del 2021, enero del 2021, no sé si se acuerdan, tuvimos una lluvia torrencial donde nosotros nos tuvo cortada el agua una semana porque hemos visto que las inundaciones han empezado a afectar lo que es también los sistemas de distribución de agua. Incluso hemos visto, más adelante les voy a mostrar que el producto de esto mismo ha ocurrido de que la contaminación de agua a través de los sistemas de distribución, hemos visto rebrotes de enfermedades que creíamos radicadas, como el cólera, la hepatitis, Campylobacter jejuni, entre otras. Ahí tuvimos 170.000 personas con cortes de luz, obviamente siempre la discusión quién paga. Tuvimos hoy día, por ejemplo, un tema de cambio climático con el corte de electricidad, quién paga, y esto es porque no nos estamos antelando los desastres y es difícil saberlo. Uno, no sabemos cuán vulnerables somos. Dos, no sabemos cuán expuestos somos. A pesar de que el gobierno de Chile, yo como miembro del Comité Científico en Cambio Climático, sabemos que hemos generado mapas de riesgo climático conocidos como ARCLIM, como fuente oficial de riesgo climático, no se usa. La información está, anecdóticamente, que la senadora dice, tenemos que tener más datos, estamos rodeados de datos, millones de datos, pero nos cuesta converger en una sola base de datos que nos permita hacerlo amigable, y ese trabajo en un sistema distribuido de gobernanza con 43 instituciones distintas es difícil convergerlo, porque, disculpen los extranjeros, pero en buen chileno nosotros decimos, ¿quién le pone el cascabel al gato? Eso es. ¿Quién es finalmente quien converge esa información y cómo nosotros cooperamos con otros países? En ese sentido, el cambio climático incrementa las enfermedades, como les decía. Esto fue lo que ocurrió no solamente en Osorno, se tuvo que distribuir agua potable para una ciudad que tenía sistema de distribución de agua potable, con cólera, disentería, hepatitis, fiebre tifoidea, Escherichia coli, enfermedades que nosotros pensábamos que son de países de los menos desarrollados, de acuerdo al Banco Mundial, pero no es así. Y por tanto el agua pasa a ser nivel central y por eso estamos acá y por eso yo estoy dando esta charla. Es la visión global de repente reducimos todos al campo que tengo que regar, al libro de riego, pero en realidad esto es un contexto global que no nos podemos separar, porque las políticas globales van a empezar a caernos de una u otra forma, y así como la COP de biodiversidad, que tú dices, pero si yo no tengo nada que ver con biodiversidad, sí tienes que ver bastante, porque la pérdida de biodiversidad va a llevar la integración de regulación entre regulaciones climáticas, regulación de biodiversidad que están aplicados. Corríjame los europeos, Europa acaba, la Comisión Europea hace prácticamente 3 o 4 semanas aprobar lo que se llama la Nature Restoration Law, que es una obligación de la restauración para distintos sistemas industriales de restaurar los ecosistemas precisamente para la mejora del ecosistema, la recuperación de biodiversidad, recarga de acuíferos, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, eso nosotros hablamos de recargar o no recargar acuíferos, que hoy día puede ser opcional, va a ser lamentablemente en los próximos años una obligación, que puede ser desde el punto de vista legal, y pueden derivarse un sinnúmero de instrumentos financieros que incluso podrían ser impositivos, así como lo vimos, por ejemplo, con el impuesto al carbono. ¿Por qué no pensar en que en algún minuto se va a llegar un impuesto al agua? En ese contexto, manejando los números a nivel global, en Chile es 82% de la agricultura, pero a nivel global 69% agricultura, 19% industrial, 12% uso doméstico. El agua se utiliza para todo, y en la medida que la población va creciendo, los cultivos que requieren mayor cantidad de agua, la energía requiere agua, la energía solar también requiere agua, son partes termosolares que utilizan lo que son turbinas. Las turbinas mueven agua, que simplemente toman la energía de la luz del sol, simplemente cambian el fluido a un fluido de
alta presión, que es agua, la industria y los animales, y hemos visto que podemos tener perfiles en distintas regiones del mundo de acuerdo al consumo. Aquí ustedes pueden ver, esto es simplemente un cuadro comparativo en billones de metros cúbicos al año, en términos de la demanda, como más o menos el incremento de demanda anual entre el año 2005-2030. Podemos ver que el perfil de China, por ejemplo, es principalmente industrial, mientras que el perfil de India, que es un país que está más asociado a la agricultura, estamos hablando que es principalmente un perfil agrícola. Nosotros estaríamos acá en Sudamérica, donde tenemos principalmente lo que son cultivos, más que el sector industrial. Sudamérica, por lo menos, me voy a restringir de hablar de América Central, pero Sudamérica no es un país, no es una región industrial propiamente tal, es una región extractivista, por lo tanto, gran parte o se divide entre agrícola o extracción. De hecho, para nosotros el tema de la transición energética, el auto eléctrico que queremos comprar, depende de la extracción de litio, depende de la extracción de cobre, y la extracción de cobre y litio dependen de la demanda hídrica también. Eso es lo mismo para todo lo que es la exportación de alimentos. La exportación de alimentos en el Valle del Maule, en el Valle del Maipo, dependen también del incremento de, primero, en la medida que hace más calor se evapora más rápido el agua, necesito más regar con mayores cantidades de agua para mantener obviamente una partícula de agua mayor cantidad de tiempo en la planta, necesito riego de precisión, necesito el agua cuando la planta realmente lo necesita. Eso nos dice qué bueno que va a llover, sí, pero no me sirve que llueva cuando la planta no lo necesita. Los agrónomos todos lo saben perfecto. Por lo tanto, hay complejidades que esto nos permite saber los perfiles y cómo trabajarlo de forma futuro, porque la complejidad está dada en una ecuación básica que va entre la reducción del suministro, que es lo que estamos viendo, que es la primera parte, con un incremento en la demanda. Y en ese contexto, la interrelación del agua con los procesos de escorrentería, sequía, aumento de niveles del mar, derretimientos de hielo, aumento a nivel de consumo de industria, uso doméstico, ¿ya? Es una fina regulación que tenemos que tratar de entender localmente, porque al final, a pesar de que hablamos a nivel de política pública a nivel nacional, los impactos son locales y ustedes los viven en el territorio. No lo viven solamente las comunidades, lo viven los agricultores, lo viven la cadena de suministro, lo viven el retail trabaja con numerosos agricultores que a veces tienen predios tan pequeños como un cuartel, que a veces no tienen problemas de agua, pero sí tienen problemas de refrigeración, tienen problemas de cadenas de frío. Hay complejidades territoriales que tenemos que entregar soluciones locales. Esto no son soluciones de esa naturaleza, eso es una de las cosas naturales. Está hablando de soluciones locales que incluso deben incluir hoy día lo que hemos llamado en el reporte el GEO7 que nombraba la Claudia, como Indigenous and Local Knowledge, que es cómo nosotros capturamos además el conocimiento indígena y local, que no es lo mismo, en las soluciones que nosotros estamos proveyendo. Lamentablemente somos mercados muy pequeños, entonces si uno dice voy a vender 3 plantas, esto es lo mismo que las plantas solares. ¿Cuántas plantas solares en el mundo? No podemos tapizar el mundo a plantas solares, ¿ya? No podemos tapizar el mundo a plantas de desalación, son soluciones puntuales, por lo tanto también los modelos de negocios tienen que cambiar, porque estamos acostumbrados al que el modelo de negocio yo pongo una planta y vendo 100.000 plantas. Eso es mentira, no va a ocurrir. Esto no ocurre en Australia, esto en Arabia Saudita, en Chaos University, no ocurre, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que cambiar también los modelos de negocios y esto está relacionado con lo que hemos visto en el panel intergubernamental en biodiversidad y servicios ecosistémicos, que es la interrelación con alimentos. Y lamentablemente, lo que nosotros vemos es que hay una gran sensibilidad afectando el alimento. Disculpen mi sesgo tiene que ver con un tema más internacional, no solamente nacional. Los alimentos afectan la nutrición. Tenemos hoy día que la gente tiene alimentos, pero no tenemos un acceso a los alimentos de forma balanceada. Comemos mal, pero no porque nos comamos mal, sino porque no es posible. O sea, cuando ustedes le dicen, mira, disculpen la broma que voy a hacer porque sé que es de mal gusto, pero ser vegetariano y ser vegano no es para todos. No todos tenemos el presupuesto para poder comer arándanos, frambuesas. ¿Les queda claro? Palta. Por lo tanto, a pesar que nos gustan las dietas saludables, sabemos que hay ciertas producciones que van a ser más caras porque requieren mayor cantidad de intensidad hídrica. Se ha llegado a pensar también en política industrial agraria, o sea, simplemente determinar la intensidad hídrica de cada cultivo y dejar en ciertos sectores del territorio permitir ciertos cultivos, lo que sería intervenir al mercado. Pero estamos llegando a hacernos esos cuestionamientos en términos de política pública internacional, porque uno puede decir, ¿por qué en un lugar que requiere agua tengo que tener un cultivo intensivo en agua? Esta discusión está ocurriendo en Egipto, está ocurriendo en Argelia, está ocurriendo en Marruecos. Sabemos que tenemos que lidiar con una demanda que viene de la Comunidad Europea, la Comunidad Europea es un país que demanda numerosos productos a un mejor precio que los mercados internos, y obviamente si yo soy agricultor prefiero exportar que sobre el mercado interno, y el mercado interno que se genera se desabastece, y ¿qué es lo que ocurre cuando disminuye la cantidad? Aumento de inflación.
Entonces, esto está afectando de distintas formas y es lo que nosotros llamamos y lo que Claudia motivó, esto es la seguridad hídrica o water security. A mí me toca ser editor del journal Water Security con Uthman Ulal, que antes era el director del Columbia Water Center, hoy día es el director del Water Futures de la Universidad de Arizona, la Arizona State University. Y aquí vemos que la seguridad hídrica, si la tuviésemos que reducir en términos de simplicidad, hablamos de que sea suficiente para permitir el desarrollo y actividad económica. Aquí no nos tenemos que perder. ¿Ya? La actividad económica es necesaria porque genera valor en los territorios, porque genera ingresos, genera empleo y genera movilidad. Por tanto, no tenemos que perder de que el agua para el desarrollo industrial y desarrollo productivo tiene que ver. Punto. Mueve la economía. 2, derecho humano al agua, consumo. Chile está adscrito a la Convención de Naciones Unidas, por lo tanto, si el agua es un derecho humano, para nosotros el derecho humano al agua es un bien necesario, por lo tanto, siempre va a ser prioridad la distribución de agua. Tercero, 4, todos los temas relacionados con cambio climático, adaptación, colegas, adaptación. Yo sé que hay que transitar, ojalá, a una cereza solar, pero adaptación implica también caminar con ambas piernas, y la mitigación y adaptación ya no lo podemos disociar. 4, ecosistemas. No podemos reducir los ecosistemas porque se pierde biodiversidad, se reducen la producción de cosechas, se reducen los crop yields, aquí ya están reducidos, los crop yields, disculpen el sesgo. Las tasas de producción por hectárea, que hablamos como crop yield, que dependen del cálculo de producción por hectárea máxima en términos de temperatura y pluviometría, también dependen de la diversidad que está alrededor. Y eso tenemos que entenderlo. Hay soluciones muchas. Ya, hay soluciones basadas en naturaleza, agroforestry. Nosotros acabamos de escribir en Harvard un reporte, esto es bien paradójico, un chileno escribiéndole recomendación a los gringos de cómo hacer agricultura regenerativa. ¿Ya? Y publicamos uno que no tiene nada que discrepar de lo que nosotros vemos como soluciones en la naturaleza, que en realidad son soluciones de sentido común. Si ustedes me preguntan, tratamos nosotros de simplificar lo que son soluciones de sentido común, pero cuando hablamos de recargar acuíferos, eso se recarga naturalmente a partir de ciertos procesos naturales que hemos olvidado. ¿Ya? O sea, la deforestación no ayuda a la infiltración. No ayuda, incluso favorece la escorrentería. Entender este tipo de cosas son básicas porque estamos volviendo al pasado. Los alemanes me decían, nosotros tenemos negocios bien innovadores, me decían, nosotros vamos y tenemos locales en los cuales la gente llega con su propia bolsa y escoge su fruta. Yo decía, bienvenido, eso en mi país, en mi tierra se llama verdulería. Como pueden ver, no hemos movido a temas del pasado, que son argumentos que vienen desde el sur global, porque como no hay plástico, la gente utiliza bolsas, las recicla, etc. Y la seguridad hídrica llega a esto, que es lo que nosotros escribimos en el último reporte. No les puedo contar ciertos detalles, pero me tocó trabajar en el capítulo 2, lo que se llama el steady state del nexo agua, seguridad, agua, energía, alimento y seguridad alimentaria. La relación es clave. El agua es transversal en todo. Nosotros lo que vemos es un colapso de los ecosistemas que está siendo impactado por extracción, o sea, estamos extrayendo recursos naturales a una tasa superior a la cual los ecosistemas se pueden regenerar. 2, la tasa de regeneración del ecosistema es mucho más lenta porque está impactado por el cambio climático debido a los cambios de temperatura y de pluviometría. Y tercero, los sistemas productivos, lamentablemente, la conversión de bienes y servicios generan descarga, residuos y emisiones, que también tenemos que reducir porque al final los ecosistemas son la fuente que absorbe todo este tipo de impacto. Y por eso estamos preocupados con 3 COP de aquí a lo que es acabar el año, y por eso nosotros hablamos de seguridad energética, de seguridad alimentaria, que no es soberanía alimentaria, ya por favor no confundir los términos, y esto es bien importante, la seguridad alimentaria es mucho más compleja que solamente hablar de soberanía alimentaria, y seguridad hídrica, porque los 3 están íntimamente conectados y obviamente en el centro los ecosistemas y los paisajes son los que en un fondo tenemos que recuperar y por eso Cali es muy importante. Y también es importante de meterse en estas discusiones porque cuando tampoco somos un país rico, también las principales discusiones en COP son los mecanismos financieros entre economías desarrolladas y otras economías en los cuales tenemos que recibir o algún tipo de beneficio económico para transitar en esto o lo que es beneficios de tecnología, acuerdo de libre comercio, por eso es muy importante trabajar con la embajada de transferencias tecnológicas que nos permita reducir los costos de esta transición y adaptación. ¿Ya? No están solos. Y esto también los países desarrollados también lo saben. Y también quieren cooperar. ¿Ah? Ojo, no son los malos de la película. Perdón. Número
más, números menos, ya hemos perdido un 7% de producción de maíz, hemos perdido un 6% de producción de trigo, un 3,2% de producción de arroz, 3,1% de producción de soja a nivel global. ¿Ya? No solamente los alimentos están siendo afectados por no producción, hemos visto, por ejemplo, que uno de los mecanismos fisiológicos de las plantas, aquí me sale el biólogo que lleva adentro, en términos de sequía es la acumulación de nitratos. Lamentablemente la acumulación de nitrato ha llevado a que hoy día cereales tengan altas concentraciones de nitrato que compiten con la hemoglobina por la captación de oxígeno, por lo tanto en el fondo se vuelven tóxicos. Hemos visto también que las altas concentraciones de CO2 está llevando a la formación, por ejemplo, numerosas plagas, que uno quiere producir orgánico, que numerosas plagas que ahora están acostumbradas en hábitats que son más calurosos, más húmedos, se muevan hacia este tipo de cultivo, también afectando la producción. En los océanos es peor, porque como sube la temperatura, se disuelven los arrecifes de coral, aumenta la acidez de los océanos. Hemos visto que los clamshell, ¿cómo se llaman? Los langostinos y todos los que son los bivalvos, las almejas, los choritos, etc., ¿ya? Se están debilitando producto de la acidez de los océanos. Entonces la tasa de producción de los que sacan, ¿se acuerdan? Bubba Gump and Forrest Gump. Bueno, hay menos camarones, eso sí. ¿Ya? Entonces lo que vemos son los mayores repositorios de agua que nosotros tenemos de los componentes que tenemos que ver en términos territoriales son, uno, los hielos, ¿ya? ¿Importa que nieva? Sí. Jace McPhee, vicedecano e investigador de la Universidad de Chile, gran amigo, ¿ya? Le gusta Coldplay. La nieve es importante, pero tenemos que saber si la nieve aporta o no aporta a la cuenca. A veces protegemos cosas que no aportan. Lo mismo los acuíferos. Los acuíferos, y como un poco dice, no se saben los mapas de acuíferos. Necesitamos saber cuánta agua tenemos abajo y la calidad del agua, porque el que haya agua o que esté accesible no significa que esté disponible, porque si tenemos agua con altas concentraciones de arsénico, recuerden que Chile es una cordillera que tiene minerales, y esa cordillera que tiene minerales tiene mayor concentración de sales, por lo tanto, si yo tomo agua de un acuífero, puede que tenga que tratarla para reducir esta cantidad de elementos, eso tiene que existir. Por tanto, el agua disponible no necesariamente está accesible o viceversa, hay agua accesible que no está disponible. Lagos y ríos, hemos visto la eutroficación del lago, a nosotros nos tocó trabajar en instrumentos económicos para el desarrollo de la reducción de la contaminación en el lago Villarrica, por ejemplo, donde en un fondo forestales y agrónomos, obviamente, cuando cultivan, digamos, utilizan fertilizantes, esos fertilizantes por el runoff llegan al lago y se eutrofica, y como el lago se está también reduciendo en volumen, aumenta la carga orgánica, es como mayor carga orgánica en menor volumen de agua, obviamente aumenta la concentración, y hemos visto eso. Además que hay mucha gente que después de la pandemia se quiso ir a vivir para allá, entonces hay unos loteos enormes, y eso cambia las presiones territoriales en términos de lo que se llamamos en inglés water catchment. La gente se está distribuyendo a lo largo del territorio. Si no, pregunten en Chiloé, la gente que hay. Chiloé, para encima, después del 2010, hubo fracturas de la napa subterránea, se mezclaron napa subterránea de agua dulce con agua salada, hay ciertos sectores que no tienen agua todavía. En Europa ya hemos visto grandes problemas en acuíferos, en los países que principalmente dependen de esto. Nosotros todavía dependemos gran parte de aguas superficiales. Esto es lo que contaba el año 2020, Europa llegó a niveles críticos en términos en verano, extracciones de agua subterránea. Esto es de la NASA, ¿ya? Esto es el lago en Níger, completamente desapareció. Estamos viendo lagos que aparecen y lagos que desaparecen. Hemos visto también que el agua consumida de energía es interesante. La energía nuclear por megawatt tiene alrededor de 400-720 millones de toneladas, de galones, perdón. ¿Ya? El gas entre 100 y 730, el carbón entre 100 y 600, mientras que la solar y fotovoltaica no consumen agua, o consumen muy poco, ya, excepto que sea una planta termosolar, la fotovoltaica nada. Por tanto, la energía no es que toda la energía no consuma. Esto es simplemente la máquina de Google Earth, que ustedes pueden tomar cualquier parte. Si ustedes dicen, ¿sabes que no hay información? Si hay información, vayan a Google Earth, se llama Engine, busquen un lugar del territorio y díganle, dame la foto donde ha pasado el satélite de este lugar los últimos 30 años. O sea, ni siquiera son datos nosotros, son datos de Google. ¿Ya? Y aquí ustedes ven lo que pasó con el lago de Ormenia, estas son fotos del 84 al 2016. ¿En qué estamos? Esta fue una foto que se la pedía a mi colega la Alejandra Ester. Sequía, sequía, sequía. Si uno quiere informarse, el mejor periódico para informarse de qué es lo que pasa ambientalmente es el sector financiero de los periódicos. No vayan al sector de reportajes, de agronomía, porque ahí están los incumbentes. Vayan al sector financiero. Sigan las casas donde están. Es la mejor fuente ambiental. De hecho, a veces cuando converso con el Matías Azún de Greenpeace, me dice, yo leo el sector financiero, porque están las pérdidas, te dicen cuáles son las empresas que han colapsado, cómo están los bonos, hacia dónde un poco las tendencias afuera, hacia dónde va BlackRock.
qué sé yo, y siempre hemos visto esto, sequía, 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 sequía. Ya, otro año caluroso, periodo abril de noviembre, el más cálido registrado en Santiago. Esto es interesante, esto es el YESO 2016-2020, una foto satelital, no hay que tener un satélite propio, es ir a Google, ¿ya? Google Earth. Esto es la Laguna Culeo, todos la conocen, siempre ha sido, no, es que gestión, es todo, es gestión, es extracción, es complejidad. Quiero que se lleven ese mensaje hoy día. Les estoy mostrando que estos sistemas son complejos. No está la bala de plata. Necesitamos trabajar la complejidad para poder entender territorialmente la complejidad y a partir de las particularidades del territorio y esa complejidad poder tomar las mejores decisiones a nivel local para reducir la intensidad hídrica, aumentar la eficiencia y poder redistribuir el recurso de forma de gestionar en forma inteligente. Por lo tanto, la solución en la cuenca del Maule o en la subcuenca del Mapocho o la subcuenca del Maipo no son las mismas soluciones. La copia aquí no sirve. Conversaba recién con un colega de que están saliendo mucho más jóvenes que quieren estudiar finanzas, etcétera, pero la solución del cambio climático no es transaccional. Hay que saber lo que uno está transando. No es lo mismo una bomba solar, una planta de desalación, un sistema de potabilización de agua. No son lo mismo. Hoy día las soluciones son tecnológicas y hay que saber. Y lamentablemente nuestro diagnóstico aquí y en todas las partes del IPCC es que las organizaciones, tanto los estados, carecen de capacidades y habilidades de comprender la relación entre tecnología, solución y mercado. No todo es mercado. Esto típica pregunta, oye, ¿y dónde lo venden? ¿Qué consultor lo hace? Ya no está, se nos acabaron las soluciones. Hay gente con experiencia, pero necesitamos ahora inteligencia. Y ChatGPT no lo responde, lo siento. Si nos cuesta entender un memo de 160 palabras, imagínense a ChatGPT. Entonces es un tema de capacidades. Y esto no es solamente acá, yo lo digo de forma caricaturesca, pero en realidad lo hemos visto en todas las partes del globo, incluso en países desarrollados. Me dicen que tengo que terminar, bueno, Lago Peñuela, parches. Finalmente esto, observamos conflicto, sectores rurales y finalmente con esta imagen CR2, con esto quiero terminar y que corten la presentación, las noticias. Las noticias son la mejor forma de documentación de los procesos a lo largo del territorio. Hoy día no podemos desconectar de que no solamente tenemos que trabajar en mitigación, sino que tenemos que trabajar también en adaptación. También es cierto que el sector agrícola y otros sectores que han decidido poner sus plantas solares para tener sus bombas solares, muchas veces quieren vender la energía y no pueden por trabas regulatorias, ¿ya? Como poner y te dicen, no podemos juntar dos agricultores porque tienen remarcadores distintos. Podemos tener remarcadores puntuales con tokens, pero necesitamos esos espacios de conversar las cosas en serio. Dejar de ir a una sesión a tomar café y dar ideas. ¿Sabes que Chile tiene que ser carbono neutral? Ya, pero ¿cómo? Ataquemos los problemas donde ocurren. Esto es cirugía mayor. Si nos ponemos más románticos, acupuntura hídrica, como una vez hablamos con Claudia. Disculpen lo catastrofista, simplemente quiero decirles que los motivo a entender la complejidad, a estar acá, a entender las soluciones locales territoriales y a tratar de crear en esas soluciones territoriales la colaboración en esos territorios que permita gestionar tecnológicamente el agua y políticamente que sea viable a largo plazo. Muchas gracias y un honor haber visto muchos amigos que están acá. Nos pusieron súper separados, así es que yo me voy a acercar un poquito más. Ahí sí. Ok. Tenía un montón de preguntas para hacerte, Alex, pero me voy a reducir un poquito en honor al tiempo para dar espacio al resto del programa del 17º Foro de la Economía del Agua. Y creo que la mejor pregunta que te puedo hacer es, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? ¿Cuál es la buena ¿No le noticia? quedó a todos esa pregunta en la cabeza? ¿Y entonces qué hacemos? Porque, perdón, para dar un poco de contexto, a ti te toca participar en todos estos foros internacionales donde se juntan los expertos de distintas partes del planeta a discutir estos problemas que son transversales, que son globales. Pero necesitamos tomar acciones locales. También te haces parte de un comité científico que asesora a nuestro Estado, al Estado de Chile. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos sacar en limpio en un día como hoy? ¿Qué es lo que crees que podemos impulsar desde un espacio como este, Alex? Me voy a poner romántico y creo que es la misma conclusión que nosotros llegamos al capítulo 13 del IPCC, del último reporte.
A ver, las buenas noticias, ¿cuáles son? La tecnología está claro. Yo le dije que hay una debilidad en que el que toma la decisión no sabe sobre qué está tomando la decisión. Es analfabeto en estos temas. ¿Ya? Es que el agua es un tema simplemente de eficiencia. No. Es una simplificación de la complejidad que es errada. Por lo tanto, la tecnología está. De hecho, es un ejemplo, Claudia, es todo lo que ha pasado entre y las tecnologías que hay de potabilización, de sectores locales, etc. La tecnología no está llegando donde la requerimos, eso les queda claro. El sector secano al borde costero no tiene agua, punto. Hay gente que aquí no toma agua. Para el COVID nos dimos cuenta que había gente que no había agua. Por eso tecnología hay, te estoy diciendo que hay otro problema. 2, plata hay. BID, World Bank, Green Innovation Funds, Banco de Adaptación, relaciones bilaterales con los países europeos que tienen 100 millones de dólares para poner en adaptación. Plata hay. Global Compact Network hay. Une la empresa. ¿Las empresas tienen dinero? Tienen dinero. Como diríamos en ingeniería, disculpen el sesgo, el problema no es del hardware ni del software, es el humanware. Y el humanware tiene que ver, Claudia, con que tenemos un problema en cómo la gobernanza de estos temas genera que colaboremos en términos solidarios de dejar de competir con un otro, porque lamentablemente territorialmente vamos a tener que ponernos de acuerdo. Y algunos vamos a tener que sacrificar ciertas cosas en favor del otro que van a ser dolorosas. O sea, vamos a llegar, estamos viendo migrantes climáticos. La pregunta es, ¿por qué hay tanto? Porque Chile es una buena economía, pues somos un país más resiliente, somos más resilientes, producimos más, hay más puestos de trabajo, los chilenos son altamente educados, no quieren hacer los puestos más bajos en el tema, en el mercado laboral, recibimos más. Pero eso es un reflejo de que hay otra zona que no es productiva porque está siendo fuertemente azotada. Esto lo hemos visto en África, lo hemos visto al lado de Nigeria, todo lo que está por allá y más sudeste asiático. Por lo tanto, un tema de gobernanza, Claudia, pero no gobernanza política, es gobernanza territorial de los incumbentes y actores que están en el territorio, de que a lo mejor voy a tener que pensar en un canal compartido, en una planta compartida, en un sistema de eficiencia en que vamos a tener que trabajarlos de forma conjunta, en modelos de negocio innovadores, que dejemos el mercado del agua de forma distinta, a lo mejor soluciones locales que no van a servir a la cuenca al lado, pero sí territorialmente. Y eso, Claudia, yo soy más escéptico. Como decía Churchill, mientras más viejo estoy, mientras más conozco al ser humano, creo que la gente no quiere colaborar. Hay gente que tiene miedo, que siente que esto es, ganemos ahora, porque esto se va a acabar. Hay gente que no, y eso es un proceso más humano que no sé si la Interexpo lo va a poder responder. Pero yo creo que es un tema mucho más humano. Tenemos la plata, la tecnología. ¿Cómo hacemos que la plata y la tecnología llegue donde están? Y eso depende de una gobernanza. Nosotros le hemos dicho, le voy a contar una anécdota, los chinos se enojaron cuando pusimos en el artículo gobernanza policéntrica. Encuentran que es demasiado democrático, entonces tuvimos que poner gobernanza policéntrica o descentralización jerárquica. Eso sí les gustó. Tiene que ser uno de los mecanismos, y esto da lo mismo si es democracia, si son autocracias, da exactamente lo mismo. Es algo así como lo que yo llamo siempre voluntad política, no de la politiquería, sino que de estar dispuestos a compartir la foto. Que la foto no es de uno, sino que de todos aquellos que colaboremos y pongamos los intereses transversales como el objetivo. Una última pregunta para que podamos seguir avanzando con el programa, Alex, pero que me parece importante aprovechar que estás acompañándonos, y es, ¿cómo crees tú que la participación en estos foros internacionales puede beneficiar el actuar que nosotros podamos tener en nuestro país? Yo sé que es muy importante ir a discutir, ¿sí? Ir a discutir el conocimiento, ir a compartir el conocimiento, pero cómo el que Chile tenga presencia en estos espacios que son tan grandes, además, donde están estos gigantes, está China, Estados Unidos, está Rusia, no sé si está Rusia, no sí. está, ¿sí está? Sí. Ya, donde están todos los grandes, la India con todas sus soluciones, Israel con todas sus soluciones, no será muy grande, pero increíble todas las soluciones que hay en estas materias. ¿Qué rédito, qué beneficio obtenemos nosotros de estar sentados ahí? Además del recibir el conocimiento, ¿hay algo que nos podamos traer para la casa y que nos ayude a avanzar hacia lo que me respondías en la pregunta anterior?
Sí, estoy pensando si te respondo en forma como Tolkien o no. Chile está demasiado lejano de los mercados de destino. Y en ese contexto, bueno, con Margarita nos hemos encontrado desde el Acuerdo de París del 2015, COP21. ¿Ya? Chile es como la comarca de los hobbits. Y nosotros pensamos que vivimos acá y como que todo lo que nos pasa es lo más terrible que hay. Cuando uno se vuelve Bilbo Baggins y empieza a recorrer la Tierra Media y se encuentra con Mordor, se encuentra con los elfos, y va y se empieza a impregnar lo que hemos visto en las conferencias internacionales en COP, es que uno se empieza a empapar de regulaciones que nos va a llegar, empezamos a entender la racional de los indios cuando te empiezan a comprar algo, empezamos a ver que los chinos no son tan malos ni tampoco son tan buenos, sabemos que en un fondo existe, ellos mismos también están de acuerdo con las políticas climáticas, dijeron que iban a cambiar el 2035, pero están cumpliendo, así que vean las políticas de China, y uno empieza a globalizarse en el sentido de que cuando llega acá el presidente Boric, o la presidenta Bachelet en su tiempo, o el presidente Piñera en su tiempo, que en paz descanse, o el presidente Frey, o Alwin, para nombrarlo todo, ¿ya? Ahí uno entiende cuando dicen tenemos que trabajar un sistema integrado de cuenca, nadie puede decir, ¿y de dónde se le ocurrió a este? No, esto viene de políticas globales, de relaciones con la Comunidad Europea, en que la Comunidad Europea también está preocupado porque ellos tienen un problema de producción que tienen que abastecerse del mundo y saben que conducen la demanda, Estados Unidos también lo sabe, y China también. Entonces, cuando van estos, son procesos en los cuales Chile tiene que estar y ustedes mismos para alfabetizarse de que vivimos en un mundo conectado y que la regulación que nos llega y lo que estamos haciendo no nace de la cabeza de 4 seres que se nos ocurrió, sino que empieza a caer en forma de cascada y que esto que llamamos derecho humano al agua no fue porque existiera gente de izquierda que quiera, no, esto es de los derechos humanos, hasta el Papa lo dice, o sea, alguien léase la última encíclica del Papa, hasta el Papa lo dice, entonces uno dice, ahora entiendo por qué entonces la reforma al código implica que lo primero es el consumo humano, porque nuestra ley responde a leyes internacionales de convenciones de derechos humanos donde se ha reconocido el derecho humano al agua, ergo, en nuestro código tiene que entrar. Quien no hace esa relación no sabe que está viviendo en un país o en una comarca que está conectada con la Tierra Media y que la subsistencia de nosotros depende de la subsistencia también de los otros y viceversa. Por eso yo les recomiendo que vayan, no es dinero mal invertido, se conocen hartas tecnologías, se conocen hartas cosas que se pueden hacer, hartas fundaciones que al final lo que hacen es abrir nuestras mentes y expandir en los procesos de innovación en vez de estar conversando siempre nosotros, el mismo entre las 4 paredes. Muchas gracias, Alex. La verdad es que comparto contigo la idea de que no solo uno va a estos foros a recibir conocimiento científico o compartir también el nuestro, sino también a conocer experiencias que nos permiten aprender de qué es lo que han hecho otros y traer a nuestra comarca esa sabiduría. Muchas gracias, Alex, por acompañarnos y sigamos adelante con el 17º Foro de la Economía del Agua. Gracias a usted y que disfruten Expo Agua.